recibiremos un incremento de Cristo en cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, disfrutar de este tiempo, gozar, Señor, porque el reino es justicia, paz y gozo. Cuando tenemos justicia, tenemos paz y, lógicamente, el gozo está con nosotros. Muchas gracias, Señor. Quedamos en tu presencia para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para todo lo que tiene para nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Muy bien, amados. Gracias, amado apóstol. Bueno, en esta presentación inicialmente quise poner, amados, en contexto con esta frase la implicación de las parábolas, ¿verdad? Entendamos que las parábolas son la antesala al establecimiento del reino de los cielos. Por eso la Biblia dice en Mateo 13 y en varias referencias, como vamos a ver más adelante, que Jesús a la gente solo le hablaba en parábolas. Dicho de otra manera, las parábolas en el tiempo de Jesús y para esa generación se convirtieron en el único lenguaje que Dios tenía para hablarle al alma. Acordémonos que todos estaban, y Jesús los ve ahí en Mateo 5 como ovejas que no tenían pastor, y la frase ahí que implica es que nadie tenía un destino cierto, nadie tenía ninguna certeza de existencia. Así que las parábolas son el lenguaje del reino de Dios en contra del gobierno de los hombres. Algunos gobiernos humanos, obviamente, como habremos visto y podemos considerar en la historia humana, son mejores que otros. Sin embargo, ninguno jamás será superior al gobierno de Dios, y esa es una claridad absoluta. Avancemos, amado, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, hay una frase que es común en todas las exposiciones de Jesús, en todos sus discursos, ¿no? Entendiendo que las parábolas son los discursos del rey, como cuando en la época de las monarquías del Antiguo Testamento el rey decretaba y declaraba, y el escriba o su heraldo, su emisario real, salía por el país declarando lo que el rey había dicho. Así que las parábolas del reino de Dios y en general el discurso del Señor Jesucristo tiene esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga, hablando de la preponderancia, ¿no? De la importancia del mensaje del reino de los cielos, de las parábolas en sí. Avancemos a la siguiente. Bueno, aquí está como una parte académica para que ustedes puedan considerar el origen de la palabra parábola, que significa poner una cosa al lado de otra, con el propósito de comparar para llegar a la verdad, a la realidad, a lo esencial. Falta un rengloncito, amado pastor Saúl, eso. Las parábolas de Cristo comunican verdades relacionadas con el reino de Dios. O sea que las parábolas, amados, son la traducción a través de las palabras de Jesús de las verdades eternas, de lo que nunca va a cambiar. Las parábolas, al ser el lenguaje del reino de los cielos, traídas al reino de los hombres, se convierten ya en este contexto del reino de los hombres en las verdades absolutas de gobierno y de expresión de justicia de Dios, y de la manera como Dios iba a dar a conocer su reino, su justicia y todos los componentes de su reino, pues al alma, al corazón del hombre. El hecho de que retuviera su significado, porque las parábolas, diríamos, son como códigos, son cifrados, que solamente pueden ser entendidas por aquellos que, como bien lo dijo Jesús en el capítulo 5 de Mateo, los que tienen hambre y sed de justicia serían saciados. Y esa saciedad implica, amados, la saciedad del alma al entender este contexto de la publicación, del decreto, del dar a conocer las parábolas. Acordémonos que en esa dinámica de enseñanza de Jesús, en esa labor académica también de Jesús como maestro y mentor del espíritu o de las almas de su generación. Entonces,
estas verdades eternas que estaban dentro de las parábolas tenían un significado, pero ese significado primero era espiritual. Obviamente, al incorporar esa revelación o esa iluminación en la vida cotidiana de las personas al entender las parábolas, entonces esas parábolas se convertían en el oyente, en el que las entendía como un juicio divino sobre aquellos que no reciben y aceptan el mensaje. O sea que al haber gente que entendía el mensaje, esos quedaban ya separados. Esos eran los prototipos para los ciudadanos del reino. Los que no entendían, pues obviamente quedaban excluidos, quedaban en tinieblas, quedaban todavía en la ignorancia, pues en la que religiosamente para ese entonces se estaba operando. Muy bien, amado, siga, por favor, a la siguiente. ¿Qué es una parábola? Entonces, una parábola, primero, no es una fábula, ¿sí? Porque las fábulas quebrantan las reglas de la naturaleza. Por ejemplo, cuando los árboles hablan, cuando los animales hablan. Bueno, esto es una parte también de la lingüística y de la gramática que ustedes creo que todos lo saben, ¿no? Las fábulas no podrían servir el propósito de Jesús, porque las fábulas enseñan lecciones prácticas que tienen que ver solamente con relaciones humanas, o sea, que las fábulas en el contexto del alma son simplemente expresiones humanistas e imaginaciones del alma. En cambio, las parábolas, amados, tratan de nuestra relación con Dios. Por eso es que la parábola tiene una envergadura eterna. O sea, son las verdades, las llaves, los misterios, los tesoros, los secretos más guardados de Dios y su reino, porque tenían que ver cómo ahora el alma, al estar Jesús presente, y al estar Jesús presente y comunicarnos su evangelio, el evangelio de las buenas nuevas del reino, entonces junto con ese mensaje estaba incluida estas parábolas que tienen un significado celestial y un fundamento eterno. ¿Por qué una parábola no es una alegoría? Porque una alegoría, y hay un ejemplo, si ustedes quieren tomarlo también para leerlo luego, no es una alegoría, una parábola, porque cada detalle de una alegoría representa algo o representa a alguien, ¿sí? Pero en una parábola, el significado del todo, el significado de los elementos y del todo de la parábola tiene una lección central. O sea, la parábola no es muchas cosas, como en una alegoría que se simboliza muchas cosas. La parábola solo significa una sola cosa. La parábola tiene un solo valor. Por eso se habla de la perla de gran precio, se habla de la mujer que perdió la moneda, se habla del hombre que encontró un tesoro en el campo. Bueno, hablando de que Dios, de la forma como Dios piensa, que es en el uno, ¿ok? Bueno, entonces eso en cuanto a la etimología o a la raíz histórica y académica de esta palabra que implica el conocimiento de las parábolas. Avancemos, amado, a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya entramos pues en esencia acerca del propósito. Primero, el propósito de las parábolas. Entonces, el propósito de las parábolas es llevar al alma a la transición hacia el reino de Cristo. Toda persona que escuchaba a Jesús, entendamos que primero eran como ovejas sin pastor, por eso Jesús tiene compasión de ellos. Segundo, están en el contexto de lo religioso, en el contexto de la opresión. ¿Cuál es el contexto de la gente que escucha las parábolas? El contexto de la gente que escucha las parábolas, pues está en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Donde se habla de la condición de las almas en ese momento, los pobres en espíritu, los que lloran, los que estaban carentes de mansedumbre, los que no habían alcanzado la limpieza de corazón, no obstante sus liturgias recargadas de tanta religiosidad y tradiciones. Bueno, ese es el contexto en el que se dice las parábolas, en el que Jesús declara las parábolas. Antes de Mateo 5 no hay parábolas y tampoco antes de Mateo 13. Entonces, cuando hablamos de que las parábolas son los valores esenciales, las llaves, los códigos, los fundamentos, los secretos, los misterios del reino de los cielos revelado a un alma
que esa alma tenía unas características, amados, porque los misterios del reino que se escondían tras las parábolas no eran y no fueron para todos. Estas parábolas solo pudieron ser entendidas si aquellas personas que escuchaban las parábolas cumplían los requisitos de Mateo 5. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes entendían las parábolas, diríamos? En el tiempo de Jesús, ¿quién iba a acceder al entendimiento de las parábolas? Aquellos que estaban caracterizados en Mateo 5. Por eso es que Mateo 5 implica los rudimentos del alma para que ésta entendiera el mensaje de Jesús. Las parábolas hablan ya de la transición. Diríamos, a ver, voy a poner esto en el contexto de aquella persona que recibe una ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando una persona aplica para la ciudadanía de Estados Unidos, uno de los primeros requisitos no solo es conocer la historia, sino el principal requisito es hablar el idioma. Ese es el principal requisito. Si ponemos las parábolas en ese mismo contexto de la transición del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, diríamos, amados, Mateo capítulo 5 es el hecho histórico, el conocimiento histórico del alma acerca de lo que es el reino de los cielos y cómo el reino de los cielos ha traído de vuelta toda su cultura. Pero las parábolas son el idioma, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Bueno, si alguien quiere preguntar, yo como no los veo, amados, pues abre el micrófono y me pregunta, porque yo estoy solo mirando la pantalla del PowerPoint. Entonces, si alguien, pues para que no se nos vaya la idea, si alguien quiere preguntar en la marcha, creo que es más fácil si usted lo hace así. Entonces, esa es una parte bien importante, porque más allá, amados, de simplemente en el argot, en la expresión religiosa y costumbrista que se ha traído, no solo con las bienaventuranzas, sino con las parábolas, porque he considerado yo y he mirado que poco hay de las parábolas en el contexto del nuevo pacto. Es más, la información de las parábolas en el contexto del nuevo pacto es casi nula. No he visto yo y desde el año como 2000, a ver, les digo, desde el año 2012 me dediqué a hacer una investigación exhaustiva y a establecer mediante unos filtros lo que había de las parábolas y en realidad no hay. Yo no he encontrado, no sé si ustedes tengan de pronto en sus registros bibliotecarios alguna interpretación, prédica o enseñanza con respecto a las parábolas en el contexto del nuevo pacto o en el contexto de lo que es verdad presente y gracia. Entonces, las parábolas, amados, es la incorporación tácita, implícita, no explícita, porque las parábolas, acuérdate que es un lenguaje cifrado. Por eso no todos entendían las parábolas, porque como las parábolas es el lenguaje del reino, adjudicado, otorgado para aquellos que previamente en Mateo 5 estaban cumpliendo con esas características, entonces esas personas transicionaban al reino de Cristo. Muy bien, avancemos, mi amado Saúl, por favor, a la siguiente. Aquí hay un paralelo, si me permiten, creo que todos conocen lo que se llama los evangelios sinópticos, ¿no? Aquí hay una pequeña comparación acerca de lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. Yo generalmente me gusta tomar como base Marcos porque Marcos es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Marcos le dio vida al Evangelio de Lucas y de Mateo. Diríamos entonces que Marcos es el origen del Evangelio escrito, como lo conocemos. Entonces, en Marcos, en el capítulo 4, el versículo 10 y los subsiguientes, se nos habla de el propósito de las parábolas. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros, y aquí hay una separación, porque como el lenguaje del reino y las parábolas tienen el objetivo de juicio de Dios, perdí también, no juicio en cuanto a separación, a condenación, sino decía juicio en cuanto a separar para llegar a la verdad. Por eso las parábolas son el lenguaje del juicio de Dios para con esa generación,
porque las parábolas lo que iban a hacer era separar. Es más, cuando tú ves la parábola del trigo y la cizaña, pues ahí está clarísimo. La buena semilla son los hijos del reino, el campo es el mundo, las cizañas son los hijos del malo, o los hijos del sistema, diríamos, los que siguen en tinieblas. Entonces, en ese contexto es que el propósito de las parábolas es juicio por cuanto se separa. Las parábolas nos van a ayudar a separar todavía lo que quede de esa naturaleza nuestra que no corresponde a la vida en el reino de los cielos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y Jesús les dijo, a vosotros, o sea, a los discípulos, os es dado saber, y aquí viene, mire, los misterios. ¿Qué son parábolas? Misterios. ¿Qué son parábolas? Llaves. ¿Qué son parábolas? Secretos. Como todo estado, y esto es una dinámica histórica, todo estado, todo reino tenía sus secretos. El reino de Dios no es diferente, amados, en cuanto a la funcionalidad y en cuanto a la estructura, porque aunque es un reino eterno, es un reino que no tiene que ver con el gobierno o la expresión humanista de los reinos y sistemas humanos. En esencia, su estructura se basa en todo aquello que va a llenar el alma y a satisfacer el alma. Entonces, aunque el reino de los cielos no es como los reinos humanistas del hombre, su estructura espiritual es igual en cuanto a que el reino de los cielos tiene unas estructuras para llenar el alma y satisfacer el alma basado únicamente en el conocimiento de Cristo. Por eso es que el reino de los cielos es diferente, porque en el reino de los hombres pues hay muchas cosas de los hombres. En el reino de los cielos hay una cosa, una preeminencia, una prioridad, un camino, una lumbrera, una lámpara, una puerta, un fundamento. Bueno, ya todos sabemos eso. Entonces les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Así que cuando a un alma, cuando a una persona se le, se le revelaba, por así decirlo, dentro de la parábola, el secreto de la parábola, estábamos frente a una iluminación, a un descubrir de un misterio que había estado oculto. Por eso dice más, a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y aquí es donde hay una separación, diríamos el juicio de Dios para con esa generación. El versículo 12 también nos habla diciendo, para que viendo, vean y no perciban. Y aquí viene la parte del alma también. Entonces, viendo no ven y no perciben, nos habla de la estructura humanista, de la estructura de pecado, de la estructura de la ley religiosa y de toda la naturaleza en la que un alma sin Cristo, un alma sin acceso a la gracia, sin acceso al entendimiento, pues queda. Dice que viendo no ven. Imagínense, esa es la, diríamos, no es solo la condición de la gente del tiempo de Jesús. Hoy por hoy tenemos mucha gente que está en esta misma posición. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. No entienden. Y como esto no es algo automático el entender las parábolas, sino que hay una antesala. Ya, como dije antes, ¿cuál es esa antesala? Pues Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución. Bueno, esa es la antesala para llegar a esto. El versículo 13 de Marcos nos dice, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí hay un fundamento, amados, un aspecto fundamental, que hay que entender esa primera parábola, porque si no entendemos esa primera parábola, no vamos a entender las otras. Esa es una realidad del alma. Esto no tiene que ver con los títulos académicos que tenemos o cuán estudiosos seamos de la Biblia o cuán entregados seamos a la causa. No, no. Esto tiene que ver con la estructura de nuestra alma. Si no nos obligamos, a ver, si no obligamos a nuestra alma a disciplinarse, a entender, porque esa parte sí es nuestra. Cuando yo creo, amados, que hay una parte nuestra, si bien Dios produce en nosotros el querer como el hacer, nosotros nos obligamos, nosotros doblegamos, nosotros jalamos a nuestra alma para que se discipline a entender estas cosas. Por eso creo que este versículo está vigente y tiene que ver con esa obligación, diríamos, o con ese compromiso, o con esa actitud que deben tener todos los creyentes de entender los rudimentos.
esa parábola es la rudimentaria, la básica, la principal. Por eso aquí les habla él de la primera parábola, que es la del trigo y la cizaña en este caso, porque ellos no entienden. Y entonces él les dice, ¿cómo ustedes no saben esta parábola? ¿Cómo van a entender todas las parábolas? Ustedes, amados, y yo sabemos que el reino de los cielos tiene unos rudimentos y que todos transicionamos por esos rudimentos en diferentes momentos. Algunos, al transicionar por los rudimentos, pues ocupamos más vida que otros en transicionar por ellos, pero los rudimentos son inevitables a nuestra alma, amados. Así que esa es una parte que creo yo está vigente. Ya pues, bueno, el tiempo no nos daría para que yo pueda explicar Mateo 13, pero ahí está, si ustedes consideran, pues la comparación de Mateo 13, que es donde Jesús habla de que el sembrador salió a sembrar y parte cayó, parte cayó, parte cayó. Y aquí también nos habla Mateo acerca de los misterios del reino de los cielos que les es otorgado conocer a los discípulos. Entendamos quiénes son discípulos según Jesús. La respuesta es sencilla y es obvia también. Está ahí en el capítulo 8 de Juan, donde dice, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la transición. O sea que la revelación, la iluminación de las parábolas no es para cualquiera, es para aquellos que permanecen. Por eso previamente dije que nosotros debemos obligarnos, nosotros debemos doblegar nuestra alma a disciplinarse a la palabra, porque en Él existimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y aquello que Jesús declaró en Mateo 4, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, pues nos aclara aún más el panorama. Nosotros no vivimos de pan. Nosotros primero vivimos por la palabra. Así que no se puede detener la palabra en nuestra vida, porque si la palabra y el fluir de la palabra, de la iluminación, de la revelación, de la disciplina de la palabra en nuestra vida se detiene, literalmente es como si Dios se detuviera, porque Dios todo lo hace en base a la palabra, por eso su palabra permanece para siempre. Así que bueno, esa es la perspectiva ahí del capítulo 13 de Mateo en la parte derecha de la presentación que ustedes están viendo. Hay un aspecto importante en el versículo 16 y 17 que habla del cumplimiento y la palabra que Jesús usa para decirles a sus discípulos que eran bienaventurados porque estaban oyendo lo que estaban escuchando, ya no proféticamente, sino como en el cumplimiento. Por eso, porque muchos profetas y muchos santos quisieron ver y oír y no lo vieron, pero ellos lo estaban oyendo, gustando y viendo, y no solo eso, entendiendo también. En Lucas capítulo 8, en la parte derecha de la presentación, también hay un contexto donde ellos piden explicación de la parábola y nuevamente Jesús les dice que la parábola que ellos están demandando entender es conocer y tener acceso a los misterios del reino. Muy bien, amado Saulito, colabóreme con la siguiente, por favor. Bueno, aquí viene ya un parafraseo, llamo yo, como si ustedes quieren, pues, usar la presentación, porque este es el énfasis, ¿no? O el sobreénfasis. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les? Entendamos el lenguaje de las parábolas es el lenguaje cifrado del reino de los cielos. ¿Para quién? Para todas las almas. Porque en ese lenguaje cifrado del reino de los cielos iba a haber una separación. Esta palabra iba a traer juicio inmediatamente sobre el oyente, juicio en cuanto lo iba a separar. ¿Entendía la parábola? Pasaba al reino. No entendía, quedaba en oscuridad. Simple y sencillamente quiero decir eso allí. Avancemos, amado, a la próxima que es muy parecida también, es una comparación. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces la respuesta de Jesús, porque a ustedes os es dado saber. Esa palabrita en griego y digamos en su origen también en hebreo, tiene que ver con el acceso a algo que está dentro de ti, pero que no lo entendías. A ustedes es dado saber los misterios. Y la palabra misterio también allí que es, espérenme, la palabra scoteinos que tiene, perdón, la palabra escoteinos, la palabra misterio y la palabra saber tienen un contexto muy parecido. Scoteinos porque en griego significa conocimiento retenido. En otras palabras, el conocimiento está allí, pero nosotros no lo podemos gestionar, está oculto detrás de un velo. Por eso las parábolas lo que hacen es correr el velo.
correr ese velo que está en el conocimiento, en el saber, en el acceso. Avancemos a la próxima, por favor. Aquí también hay otro versículo que habla porque la razón, a cualquiera. Y aquí está, mire, porque a cualquiera. Y por eso es que cuando hablamos de que Dios es amor, de que Dios quiere salvar a todos o quiso salvar a todos, pues aquí está claro, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Durante muchos años, para mí, amados, este versículo estaba en oscuridad. Y porque uno dice, porque a cualquiera que tiene, pero que tiene qué, porque ahí no te dice que tiene. Y hay otros dos pasajes que te hablan casi en los mismos términos, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en Lucas es más tremendo porque en Lucas dice, y aún lo que piensa tener, ¿sí? O sea, aún lo que está allí retenido en la mente se le quitará. Y aquí viene, amados, lo que hablé al principio, porque a cualquiera que tiene que, acordémonos que antes de acceder a este lenguaje, uno pasa por Mateo 5, o los que escucharon a Jesús pasaban por Mateo 5. A cualquiera que tiene que, pues todas esas características de Mateo 5, hambre y sed de justicia sobre todas las cosas. Por eso el primer llamado del reino en el discurso de Jesús era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego en el Sermón de Monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, si te llevamos al contexto del capítulo 5 de Mateo, por cualquiera que tiene, diríamos a cualquiera que ha estado buscando y a cualquiera que se ha dado cuenta de que hay un alma insaciable que solamente puede ser saciada cuando conoce la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Todas las parábolas nos hablan de Cristo, obviamente. Todas las parábolas nos hablan de cómo Cristo funciona incorporado al alma, pero básicamente para esta generación y para la generación que escuchó Jesús, antes de llegar a discernir y a conocer dentro de las parábolas cómo funciona Cristo en el sistema de mi alma renovada, pues hay que pasar por aquí primero, por esa renovación, por esa hambre y sed, por ese llanto, por esa persecución, bueno, todo lo que vemos en Mateo 5. Aquí está claro, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene esa actitud, esas características, diríamos, aún lo que tiene le será quitado. Avancemos, amado, a la siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Bueno, aquí también está la razón o el propósito de las parábolas. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esa es la condición del alma, amados. Toda alma, diríamos, que está en delitos y pecados, está en esta situación. ¿Eso está vigente? Pues obviamente, amados, esta palabra está vigente. Esta circunstancia, esta situación del alma está vigente, sí. Estaba vigente en el tiempo de Jesús, obviamente. Está vigente hoy, obviamente. Está vigente hoy en las congregaciones, sí. Está vigente en la iglesia, no. ¿Está vigente en las congregaciones? Sí, porque las congregaciones son todos aquellos que son llamados, todos aquellos que vienen en búsqueda de algo, todos aquellos que quieren saciar su alma, hacen parte de la congregación. Pero esta palabra en la iglesia no está vigente, porque acordémonos que iglesia es aquel que ya ha sido discipulado, entrenado y ha arribado a un conocimiento de Cristo, donde hay una iluminación del entendimiento. Entonces, viendo, ¿no ven? No, no está vigente en la iglesia, ni en un ministro competente, obviamente. Esto está vigente es en el conglomerado de personas que diríamos nosotros son congregación, son aquellos que vienen inicialmente a ver qué sucede, a ver si Dios lo sana, a ver si Dios le da el trabajo, a ver si Dios le cambia la suegra, a ver si se lleva la suegra, a ver si se multiplican las suegras. Bueno, todo eso. Sí, avancemos, amado Saulito, a la siguiente. El uso que Jesús hace de las parábolas, bueno, primero es el propósito, y aquí está el uso de las parábolas. Aquí dice que sin parábolas no les hablaba. Y Mateo nos habla o interpreta, digamos, el autor en Mateo, que no les hablaba es para que se cumpliera una profecía.
Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que las parábolas, amados, que implican los misterios del reino de los cielos, escondidos para muchas generaciones, y que por eso Jesús les dice a los discípulos que estaban entendiendo y a los que él les explicaba que eran bienaventurados porque muchas generaciones quisieron oír, quisieron interpretar y discernir, pero no pudieron, sino que estaba determinado para que Cristo, como la verdad presente de Dios, como la palabra viva, como el espíritu de vida y vivificante, pudiera traer este conocimiento, no obstante disfrazado en parábolas como misterio, para luego ser incorporado por el espíritu vivificante, porque quedaba allí como misterio, quedaba como sembrado como una semilla. Acordémonos que antes de que Jesús fuera glorificado y crucificado, pues y consumara la obra, él siempre le hablaba a sus discípulos en esos términos de decirles, bueno, que él iba a morir, pero que era importante que la palabra permaneciere, me voy a ir, no los dejaré huérfanos, quédense en Jerusalén, no se vayan, permanezcan en mi palabra, no se olviden de mi palabra, bueno, todo eso. Entonces, esa semillita, digamos, que quedó allí, que fue luego incorporada y tuvo crecimiento cuando Jesús fue glorificado, tiene que ver con esta fase de las parábolas. En Marcos 4:33, pues también Marcos nos habla de lo mismo, ¿no? Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Oiga esto, les hablaba la palabra en parábolas conforme a lo que podían oír. Esa es una frase también muy interesante, amados, en el contexto del alma viviente, porque el alma obviamente nunca iba a poder oír lo que estaba reservado para ser incorporado una vez Cristo fuera glorificado. Por eso es que las parábolas son misterios que quedaron ahí sembrados en esa generación para que luego que viniera Cristo, ¿sí? Consumador y sumo sacerdote, al abrir el velo y romper el velo, pues eso que había quedado como misterio fuera iluminado. Por eso hablé previamente de la congregación y de la iglesia. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquí está, amados, un pre o un proto de congregación e iglesia. A los discípulos, diríamos iglesia, les declaraba todo, pero a los demás, congregación, les hablaba en parábolas conforme a lo que podían oír. A la siguiente, amado Saúl. Bueno, aquí ya vamos concluyendo exactamente, gracias. Entonces, digamos ya aquí, sí, Pastor, amado, le escucho. Sí, Eh, decía que las parábolas entonces en el reino ya no existen parábolas. Pasa lo de los rudimentos. Después de la cruz, lo que son tipos y sombras desaparecen después de la cruz. Las parábolas también desaparecen después de la cruz, según lo que está diciendo, ¿cierto? obviamente, sí, porque las parábolas, digamos, pero desaparecen para la iglesia, Sí, porque todavía, para sí, el porque reino, todavía, sí, para nosotros como creyentes, diríamos, para aquellos que ya nos consideramos y el espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, pues nosotros ya no vivimos en las parábolas porque obviamente Cristo, consumador de todo, abrió el velo, nos dio su mente, nos dio su entendimiento y Él vino a iluminarlo todo y hoy vivimos en la ciudad cuyo sol e iluminación es Él. Pero las parábolas seguirían vigentes para aquellos que todavía no han arribado a ese estado, diríamos, ¿no? O a ese conocimiento, o a esa luz, o a esa posición en Cristo, porque están en una transición. Por eso las parábolas son juicio en cuanto a que separan. ¿Sí, excelente, amado apóstol? excelente, hermano, excelente esa. Bueno, Esa gracias. explicación esa es excelente, gracias. Bueno, entonces aquí ya vamos concluyendo acerca de las parábolas en términos generales y yo quise como pues poner estos pensamientos, ¿no? La condición del hombre hizo necesario que Cristo usara las parábolas. Cuando digo condición del hombre, ¿qué es? Pues acordémonos que el alma está en unas capas de pecado, de maldad, de injusticia, de religiosidad sobre todo. Entonces, muchas capas, ¿verdad? ¿Qué hacen las parábolas? Como las parábolas son la palabra de Dios que venía a producir juicio, ese juicio era separar, quitar esas capas, esos velos. Ahí hay una referencia, si ustedes quieren tomarla en Isaías 6, del 9 al 10, para explicar el por qué Jesús usaba las parábolas, porque los corazones, los oídos, los ojos de la gente se habían embotado, diríamos, como una
como una cebolla cabezona o papa cebolla que llamamos cebolleta, que tiene muchas capas, o un repollo. Entonces, las parábolas, ¿qué hacían? Las parábolas penetraban la palabra hasta allá adentro. Por eso las parábolas venían en un cifrado, para saltarse todas esas estructuras que de otra manera no hubiesen permitido que la palabra llegue al alma, ¿sí? Al usarlas, Cristo colocaba en el alma, o sea, las parábolas iban directa al alma, las bases para que los discípulos accedieran al conocimiento de la realidad de Dios, aunque estas verdades también estaban ocultas de sus enemigos. Bueno, y esa es una dinámica de todo el ministerio, la vida y obra de Jesús de Nazaret. Jesús por eso dice que no les hablaba a las multitudes, sino solo en parábolas, porque habían enemigos allí. Usted sabe que siempre los opositores se han hecho presentes. La misma dinámica, creo yo, que aunque no la hacemos, amados, nosotros conscientemente en algunos espacios, en algunos ámbitos, no obstante, como nosotros hablamos por inspiración de Cristo y del Espíritu Santo, lo mismo nos puede suceder en ciertos ámbitos, que Dios se retrae la palabra de ciertos ámbitos y lo que nosotros hablamos va en clave. Ahí habrá mucha gente que dice, no, ni sé, no tengo idea de qué hablaste, pastor. Pero otros dirán, pastor, me gocé la palabra, entendí todo lo que dijo. Sí, esa es una dinámica de la palabra y no nos corresponde a nosotros, porque como el que habla y el que predica el evangelio es el Espíritu, entonces de pronto nosotros no somos conscientes de lo cifrado que podamos estar hablando, ¿ve? Muy bien. Entonces las parábolas no evitaron que la gente aprendiera la verdad. Oiga, las parábolas no evitaban que la gente aprenda la verdad. Simplemente estimulaban el interés para animar al alma a disipularse. Por eso creo yo que las multitudes seguían a Jesús. No era, no era porque su discurso fuese agradable a los oídos. Como una vez Jesús mismo lo dice, ustedes me siguen es porque les doy de comer, pero entendamos que literalmente y espiritualmente sí les daba de comer. Entonces, esto es en cumplimiento de Mateo 11:25, que el orgulloso no verá, pero los niños aprenderán la verdad y serán salvos. Avancemos, amados, a la siguiente y última, creo que ya nos queda. Bueno, muy bien. Aquí hay unas dos conclusiones. Obviamente había muchas más, pero el tiempo pues no nos habría permitido discurrir en todas ellas. La implementación del reino de Dios empieza con un único mensaje. En Mateo 13 lo vemos, una única actividad, la siembra de la palabra. Por eso el sembrador salió a sembrar. Jesús se pone en ese plano, el sembrador salió a sembrar. Es la única actividad inicial que debía conocer el alma. En el alma debía sembrarse Cristo, en el alma debía sembrarse el ADN de Dios, en el alma debía ser incorporado el genoma de Dios. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Y en qué actividad? En las parábolas. ¿Bajo qué método? Bajo el método de las parábolas. Por eso las parábolas delinean el programa de establecimiento del reino de Dios, muestran la oposición durante ese proceso, porque en las parábolas también encontramos eso, la oposición. Por ejemplo, la parábola de los viñadores malvados que se robaron la viña y que Jesús y que Dios el Padre dice, bueno, como me quitaron la viña, voy a mandar a mi hijo. Y cuando él envió a su hijo, dice que estos malos hombres y malvados dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la viña quedará nuestra. Y curiosamente, amados, si ustedes leen esa parábola, esa fue la única parábola que los enemigos de Jesús entendieron. Dice la Biblia, y entendieron que hablaba de ellos. Tremendo, porque la parábola, amados, implica toda la existencia humana, todos los tipos de humanos. Aún hay hubo parábolas hasta para los enemigos. Por eso las parábolas delinean el programa del establecimiento del reino, sí, principalmente, en una menor medida o importancia, digamos, la oposición durante ese proceso también. Y por último, la posterior victoria de Cristo. Esas tres fases están encerradas en las parábolas. Muy bien, amados, les agradezco su amable atención y disposición a esta palabra. Aquí estaré pendiente a escucharles. Mi amado pastor, muchísimas gracias. Enriqueces muchísimo el avance y en el conocimiento de Cristo, de su verdad. Y pues valoramos muchísimo el trabajo, la disposición y en este caso aún el trabajar
en la presentación para que haya algo que quede ahí escrito, visual para todos, ¿verdad? De parte muy agradecido y sé que pues hay mucho acá para comunicar, para hablar, ¿verdad? Entiendo, Pastor Erwin, cuando hablabas acerca de la verdad, comunica las parábolas, hablando de un reino eterno, pues obviamente es una verdad eterna. Y decías en su momento que por eso es necesario poder estudiar, si es que igualmente no tenemos mucho material con respecto a esto, el enfoque de las parábolas, como lo decías en el Nuevo Pacto. Entiendo que la verdad que cierran las parábolas es una verdad del reino. Si entendí bien, entonces implicaría que ciertamente la verdad que contienen las parábolas son verdades eternas que deben de ser entendidas. Y no es que no, yo diría entonces que no estén en vigencia, sino entendiendo la claridad del mensaje que contiene para la iglesia, ya es una verdad que está incorporada. Sin embargo, para aquel que es solamente un creyente nominal y mucho más aquel que ni siquiera ha sido expuesto a la verdad de las escrituras, pues definitivamente puedan leer las parábolas y sacarle cada uno sus propias imaginaciones. Que escucha muchísimo eso desde las plataformas, ¿verdad? Entonces cada uno interpretando y señalando, predicando lo que significa la moneda perdida, lo que significa el hijo perdido, el hijo pródigo y demás, ¿verdad? Y cualquiera de las parábolas que encontramos. Entonces nos vivimos en ese mundo de imaginaciones y lamentablemente pues lo que allí vemos es sabiduría humana. Algo que también rescato y me gustó mucho es el tema de la disposición a entender, una disposición de un corazón sabio, de un corazón que entiende que la actitud y la respuesta primera que debe de tener es justamente a ser iluminado, esa disposición que en muchos pudiera parecer que es, pero es pura apariencia y lo que hace es embotar solamente la mente de conocimiento. No quieren aprender en realidad, sino conocer para tener argumentos a discutir. Y en este círculo en el que ahora nos movemos, yo creo, mis amados pastores, que tenemos que cuidarnos de eso. No solo de gente que tiene esa actitud, sino nosotros mismos, de no caer en esa actitud. Tener un hambre de conocimiento, pero ese conocimiento es meramente intelectual, con la actitud de tener argumentos, pensamientos para debatir, para parecer más inteligentes o más conocedores. La tendencia humana siempre va a ir hacia allí, hacia la carnalidad, no hacia un fin último, que es el crecimiento, el incremento de la vida de Cristo en nosotros, sino yo quiero saber y escuchar algo nuevo para luego tener incluso algo nuevo que decir y parecer bastante iluminado. Entonces, ahí está la batalla constante, la que vamos a ser expuestos y mucha gente con la que nos de repente contactemos pueda tener esa actitud y tengamos cuidado de no ser envueltos en eso, porque al final, como decimos, tal vez no es, yo no lo veo como algunos dicen, bueno, una vida práctica, a mí me gusta lo práctico y los conceptos prácticos. No es tanto tampoco eso, sino que en realidad se ha asimilado de tal manera que hay una genuina transformación. Un alma que está siendo gobernada por la realidad del espíritu, sujeta pensamientos cautivos en plena obediencia a la verdad. Entonces, pues hay mucho para aprender y desde esta perspectiva que hemos aprendido con nuestro amado pastor Erwin, pues definitivamente volver a la lectura de las parábolas traerá muchísimo incremento de esa habilidad del reino de Dios en nosotros. Así que nuevamente agradezco
Y mis amados pastores, solicitarles que me hagan saber quién va hoy a participar. Como decíamos al principio, media hora cada uno porque tenemos poca gente, entonces tenemos libertad ahora de Joel hablar, habla por preguntar, todos, Joel habla aportar. por todos. Una pregunta. Sí, sí, él hace un resumen de 63 participaciones en un. Una, Pregunta, maestro. una pregunta. Con Pastor Edwin podemos decir que las parábolas para la iglesia son verdades estructurales y no coyunturales. Es válido decir así. Es que sí, qué bueno. Miren, las parábolas para la iglesia son lo que ya está incorporado de forma natural a la iglesia. O sea, ya no son misterios. Para la iglesia las parábolas son llaves, ya son llaves, ya es acceso, ya es verdad, ya es columna, ya es, bueno, todos los componentes estructurales para la iglesia. Porque como Cristo ya vino y quitó los velos, quitó el velo, a ti te daré las llaves del reino, eso ya se cumplió. En cuanto a Cristo, es incorporado a la iglesia, pero hay una parte que está en transición. Y siempre, amados, en cada generación hay una parte que es iglesia y hay otra parte que está en transición. Hay una parte que ya logra acceder y arribar a esos conocimientos y a esas verdades fundamentales, y su vida de eclesía, su vida de creyente, es un continuo manifestar de Cristo. Pero hay una generación que no. Entonces hay una generación que está en las parábolas, ¿sí? Para ellos, pues son verdades o son cosas eh, básicas, rudimentos de la fe en Cristo. Las parábolas se convierten para ellos en rudimentos, por eso están siempre flotando. Es más, hay gente a las que el predicarle la parábola les llena, porque en el alma y en la estructura del alma, todavía el alma está apegada a cosas. Entonces, cuando tú le anuncias la parábola, por ejemplo, la parábola de la perla de gran precio, entonces el alma empieza ese recorrido de transición del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, conociendo que la perla se va a convertir para tu alma, para mi alma, en Cristo. Cuando se arriba ese creyente, digamos, arriba este conocimiento, entonces, claro, allí hay una incorporación de esa verdad escondida en esa parábola y se convierte en el fundamento de nuestra vida. Porque pasamos como de lo teórico, de lo histórico, de lo religioso, de lo almático, sentimental y romántico de la palabra, a la vivencia, a la experiencia, a la realidad de que esto es un testimonio que mi espíritu le da a mi mente todos los días. ¿Podríamos decir que es la verdad presente? Claro, la verdad presente, obviamente, sí, señor. En cambio, creo que alguien dijo hace un momento, no recuerdo. Bueno, hoy están vigentes las parábolas y yo tengo la respuesta de eso. No están vigentes las parábolas que están en la Biblia en cuanto digamos, a esa operatividad, porque hoy nuestra vida, nosotros somos parábolas para otros. Por eso Pablo, hablando de esas cosas, el apóstol Pablo, por ejemplo, habló de sus padecimientos, habló de sus luchas, habló de sus enemigos, habló de las acusaciones que le hacían, y todo estratégicamente lo convierte en una parábola cuando dijo, estoy llevando todos los días en mi cuerpo los padecimientos de Cristo. Wow, tremendo. Entonces, ¿de qué manera, amados? Acá diríamos, ¿de qué manera tu vida es una parábola? Preséntanos tu vida como una parábola. De acuerdo. Es decir, vuelvo a algo que comentaba. Sustancialmente, la verdad contenida en las parábolas, hablando acerca del rey, de su reino, de cómo el reino opera y demás, como verdad sustancial, es eterna, no pierde nunca vigencia. Pero la operatividad, lo que decía ahorita Pastor Erwin,
eso es lo que en su momento fue necesario darlo a conocer bajo esa tipología en el lenguaje y demás. Ya no es ahora esa operatividad, porque ya estamos ligados a Cristo y la comunión perfecta de espíritu con nuestro espíritu ya no nos hace pasar por medio de parábolas para conocerlo a Él. Es decir, ahora tenemos la capacidad espiritual incorporada en el lenguaje de nuestro amado pastor Erwin, de descifrar esos códigos, ¿verdad? De entender esos cifrados y poder realmente degustar de la realidad perfecta del reino hoy. Entonces ahora ya no es esa operatividad, como decía Pastor Erwin, en nosotros, donde viendo no ven y oyendo no oyen, sino ahora degustamos de la rica savia de manera ininterrumpida, para que naturalmente ese fruto del Espíritu pueda verse a través de lo que somos nosotros como seres humanos aquí en la tierra, a pesar de nuestras imperfecciones y limitaciones, pero entendemos que el reino está vivo y presente en nuestros corazones. Estaremos por allí bien, mi amado Pastor Erwin. Sí, entendiendo, amados, que esas parábolas de Jesús, porque estamos hablando de las parábolas de Jesús. Otro día predicamos las parábolas de John Freddy, porque somos cartas leídas. Otro día predicamos las parábolas de Juan Carlos. Pero ahorita estamos hablando de ese hecho, que fue el hecho inicial del lenguaje del reino de los cielos usado para reconquistar el alma. ¿Qué vas a decir, Joel? ¿Qué vas a decir? Pero cuando hablemos de la parábola de John Freddy, nosotros vamos a parar bola. Lo vamos a ver por la parabólica. Entonces, amados, la realidad es que hoy, por ejemplo, dice que la multiforme, Efesios, ¿no? Pablo a los Efesios les dice, para que hoy, para que ahora, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. Allí es que yo digo, operativamente mi vida es una parábola cuando doy a conocer a los principados y a las potestades la multiforme. Yo tengo que saber, yo debo ser consciente de qué manera mi vida es una parábola para esos principados, digamos, para ese sistema. Pero en la iglesia, en la vida corporativa que compartimos acá, nosotros, digamos, esas parábolas de Jesús ya fueron reveladas, fueron abiertas, fueron incorporadas a nuestra alma. El asunto es de aquí hacia allá, de aquí hacia afuera, de aquí hacia el mundo. Recordémonos que somos luminarias en el mundo. Somos llamados a resplandecer en medio de una generación perversa y maligna. Ahí es que yo digo, mi vida para otros puede ser una parábola, tiene que descifrarme en mi expresión de Cristo, porque esto no tiene que ver con egos, sí me hago entender, ¿no? Sino que tiene que ver es con la expresión de Cristo de parte de mí al mundo, cómo yo ilumino, cómo yo soy parte de la expresión de Cristo en este mundo. El resto de lo que hablamos, o digamos, el objetivo de la enseñanza de ahora era justamente llevarnos a ese entendimiento, cómo inicialmente el reino de Dios se estableció con un lenguaje cifrado, parábolas, pero a través del que entendía esas parábolas, ese que entendió fue incorporado al reino. Y una vez incorporado al reino, lo que antes fue parábola ya fue verdad, ya fue un gobierno, una ley en nuestra vida. Muchas gracias. Al menos a mí me queda bastante claro esto. A nuestro espíritu está incorporada ya esa verdad, sin ningún tipo de restricción, ya sin ningún tipo de necesidad de que debo de estudiar y necesito profundizar. Mi espíritu lo entiende perfectamente. Pastor Juan Carlos, bienvenido. Gracias, mis amados. Gracias, Pastor Erwin, también por exponernos a profundidad estos temas que realmente
muy poco se habla de esta realidad. Y como decía el pastor Erwin, no hay material con respecto a la parábola o al papel de las parábolas en el nuevo pacto. Pero lo que sí puedo comprender con base en lo que el pastor Erwin nos enseñaba es que cuando Jesús resucita, ya él no hace uso de las parábolas. Dice el texto que él les enseña abiertamente del reino durante 40 días. O sea, yo no veo ya a Jesús hablando de parábolas, lo que nos indica que las parábolas hacen parte del rudimento de la persona cuando todavía el Cristo resucitado no es una realidad en su vida. Ahora, no es que caduquen las parábolas, como decía Willy, a manera de verdad sustancial en el reino son eternas, pero no en el proceso de crecimiento de la persona. Ya nosotros los hijos entendidos no necesitamos parábolas. Pablo dice en 2 de Corintios 3, ahora nosotros vemos a cara descubierta. Esto es un punto muy clave. O sea que quien requería parábolas era porque todavía no podía ver, todavía estaba con el velo, todavía, de hecho, ese velo que era el mismo cuerpo físico de Jesús todavía no había sido quitado. Entonces, para nosotros ahora, que ya no estamos en el velo, que es Jesús de Nazaret, sino en el Cristo resucitado, las parábolas ya son una realidad intrínseca en nuestra vida espiritual. Todo lo que Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a esto, ya es una realidad en nosotros. Ya no necesitamos la red para entender el reino, porque como dijo Willy, ya está claro en nuestro espíritu. Todo lo que Jesús habló acerca del reino por parábolas, para nosotros debe ser una realidad. Hace poco veía un pastor amigo de una denominación enseñar las parábolas, pero nunca habló de lo que el reino es real, sino que habló siempre más que todo de cosas elementales, las enfocan más a cosas de la vida cotidiana, Del alma, de la vida, a cosas del alma. Muy bien, pastor, ese es el punto, las enfocan a cosas del alma. Y hacen énfasis que las parábolas hablan del dinero, entonces que hay que administrar el dinero, todo almático. Pero qué bueno que nosotros estamos siendo expuestos, más allá del velo, por así decirlo, a la realidad de que hoy todo lo que las parábolas de Jesús explicaban es una realidad en el Cristo resucitado, en nuestro espíritu. Y desde allí tenemos que seguir siendo sobreedificados, no con una verdad a medias, sino con una verdad a cara descubierta. A mí me ha edificado mucho y como dijo el pastor Willy, mi espíritu lo ha entendido muy bien. Ahora el asunto es cómo poder nosotros también llevarlo a la congregación. Porque como dijo el pastor Erwin, la iglesia le gusta mucho que usted le hable una historia de Jesús. Él le dice la oveja perdida, wow, qué lindo estuvo el mensaje. Pero entonces, ¿cómo llevarlo a una transición? Sí, mi hermano Joel. Yo estoy en un laboratorio. Ah, ok. Entonces estoy vendiendo colirio para poder dársela a la gente, para que entienda. Para que entiendan. Sí, yo creo que ese es un reto, mis amados. ¿Cómo llevar a la congregación al entendimiento del Cristo resucitado, del Cristo como espíritu vivificante, ya no operando en el alma por parábola, sino en una realidad presente? Gracias, pastor Erwin y pastor Willy, por sumar a nuestro entendimiento. Va a tocar ir a Cartagena para que nos lo enseñen allá y poderlo transicionar. Sí, la verdad es que lo que dice el pastor Juan Carlos es muy cierto, porque en la medida en que nosotros no tengamos estructurado esta realidad del cómo formar y discipular, entendiendo que no todo creyente está en el mismo nivel de entendimiento, sino que hay quienes definitivamente están iniciando, algunos puedan estar en un nivel medio y otros avanzados, en fin, en cuanto al entendimiento de la iluminación. Viene a mi mente lo que decía Cristian en el SEM, creo yo, que donde decía él que se conviertan nuestras reuniones en verdaderas aulas donde se pueda verdaderamente discipular y ya no solo escenarios donde pretendamos que todos deben de entender de la misma manera y tenemos dentro del programa, diferentes puntos para cumplir justamente con todo eso que se ha programado, ¿verdad? Es algo bastante que necesitamos realmente ser guiados por el Espíritu para poder hacer esta tarea que dice Pastor Juan Carlos, ¿verdad? De ser no solamente para empezar esa expresión, porque hablar de que somos entendidos es una cosa, expresarlo definitivamente en la vida diaria
y en todo lugar donde nos paremos, no como un buen testimonio, sino como una expresión natural de vida transformada. Ese es el detalle. Pero después nos toca también enseñar, discipular, formar, transmitir, comunicar la verdad de Cristo que está en nosotros y que la gente despierte esa conciencia a la realidad consumada de Cristo. Entonces tenemos un grande reto, seguro que sí, pero empecemos nosotros en nuestros ámbitos a ser entendidos en ese proceso de transmitir, de impartir, de comunicar esta realidad hermosa. ¿Quién va a participar? Perdonen que estoy ahora en teléfono. Perdón, Pastor Willy, qué pena le Sí. interrumpo un poquito antes de los demás. Yo considero que hay algunas cosas que impiden que la gente madure. Una de esas es las parábolas desde el punto de vista de Jesús, del Jesús humano, de la vida cotidiana del alma, y otra, los símbolos y las ceremonias. Si nosotros como ministros no transicionamos en todas estas cosas, tendremos siempre una congregación infantil, que es lo que pasaba con los hermanos de Hebreos. O sea, siempre deseando lo que se ve, lo tangible, y no entendiendo la realidad espiritual consumada. Entonces yo solo quería hacer ese aporte. Perfecto, sí, ¿de qué dependemos? Si dependemos de tocar, ver algo, ¿verdad? O algunos decía, ¿verdad? Deseosos de conocimiento para tener argumentos para defender ahora la verdad presente y tener una palabra. No. Se levantó el lapicero del pastor y maestro Saúl Montoya, teacher. Pastor Saúl, yo pensé que ese era un palito chino. Necesitas mejorar la resolución de tu PC. Por De mi los ojos. sí, tengo que echarme colidio. Me ha llamado mucho la atención, no, esto de que a la congregación se le hablen parábolas y a los discípulos, ¿verdad? Se les explican o se les enseñan. Por ahí mencionaba el pastor Alvin, ¿verdad? Que el niño se le habla en parábolas, pero el que para despertarle el hambre, para despertarle el deseo, ¿no? Para recibir más. Eso es lo que yo entendí. Entonces, ¿será que debemos manejar ambas cosas en la congregación? ¿O será que la parábola es como el método de evangelismo, ¿verdad? Para atraer a aquel que tenga hambre y sed al privado, ¿no? A lo privado para explicarle y para enseñarle. Entonces, no sé, ahí está la inquietud, ¿verdad? Que tengamos que hacer ambas cosas en un momento dado a la congregación o a la calle, no sé, ¿verdad? Si la famosa campaña evangelística pues sea una parábola para que la gente despierte y busque, o el culto congregacional será la parábola para que la gente que tenga más hambre, ¿verdad? Tener otra mesa servida para el que quiera comer vianda. Lo planteo no como una afirmación, sino más como una inquietud, como una pregunta, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Porque sí, eso es lo que comprendí de lo que decía Erwin, ¿verdad? ¿Qué dicen? Ilústrennos. Perfecto. No sé si Pastor Erwin estás allí para comentar. Porque entiendo Erwin, que... ¿estás Aquí ahí? estoy, sí. Aquí estoy escuchando. Perfecto. Pero no entendí si era una pregunta de Saúl o era una afirmación. Más que fue una pregunta, Sí. fue una inquietud. O sea, antes de que el pastor Edwin diga algo, nosotros debemos saber que dentro de nosotros tenemos el maestro de maestro, que es el Espíritu Santo.
sea, y que nosotros estamos operando con Él. O sea, por lo menos ahora que yo escuchaba al pastor Saúl, o sea, yo no estoy viendo que coger Mateo 13. A este grupo le voy a hablar de Mateo 13. Y a este otro grupo, si voy a hablarles a gente que no conoce o a miembros de la iglesia, a esta gente ahora les voy a hablar de las epístolas, del sacerdocio de Melquisedec. No, voy a hacer un webinar con ellos, con Gerardo Cárdenas, ¿no? O sea, yo no lo estoy entendiendo así, quiero escuchar al pastor Ed. Voy, solo antes del pastor Erwin. Es que sí, bueno, entiendo que es claro que hoy mismo en la congregación, hablando de toda la congregación, de toda la iglesia, definitivamente hay gente que ha madurado y que está ahora comiendo alimento sólido. Y hay gente que ha nacido de nuevo a esta realidad que necesita ser alimentada y cuidada tal cual un bebé. Yo creo que definitivamente sí hay diferencia, porque hay gente que viene con todo su bagaje de cultura, de conocimiento y de experiencia y de todo, que definitivamente nos escucha hablar, por ejemplo, en esta reunión, va a entender muy poco o nada. Entonces, en realidad que sí hay diferencia en cuanto a lo que se ha iluminado en su alma, pero que ya se tiene la tecnología, la naturaleza, que ya se tiene la unidad en el espíritu para poder ser enseñado por el Espíritu de Dios y ser guiado, ya se tiene. Ahora se debe dar un proceso natural de madurez, pero no obviamente lo que le llamábamos madurez antes, ¿verdad? Cuando estábamos maduros era estar comprometidos a todos los programas evangélicos, entonces ese era un hombre maduro, una mujer madura. Entonces, por allí, de mi parte, yo creo sí, definitivamente sí hay diferencia en cuanto a cuánto se ha avanzado. Pastor Erwin, te dejamos la participación, por favor. A mí también. O sea, sé que hay una diferencia. De hecho, Jesús no se transfigura delante de todos. O sea, no se transfigura, ni tampoco él descubre su alma. Mi alma está muy triste delante de los 12. O sea, él tenía, y en Juan capítulo 12, uno ve que él tenía como, por llamarlo, un cordón. Cuando llegan los griegos, le preguntan a Felipe, y Felipe se remite a Andrés, y ellos dos van donde Jesús. Señor, ahí te buscan unos griegos, y es cuando él dice, la hora ha llegado. O sea, por eso hablaba que tenemos al Espíritu Santo, y a medida que vamos trabajando con la gente, el Espíritu, por el discernimiento, uno sabe quién puede ser un Timoteo o un Tito, un Silas, un Lucas, quién puede ser un administrador desde el punto de Judas Iscariote, pero estar mosca, que no vaya a estar raqueteando. Maestro Joel, hombre. Excelente el panorama. Bueno, yo quiero apuntar a una cosa. No podemos desconocer que nosotros, en cuanto a la participación a la vida de Cristo, nosotros seguimos siendo almas. Entonces, el mensaje del reino de los cielos, su esencia es traerle de retorno al alma algo que había perdido. Por eso venía cifrado, por eso se habla en términos de que eran los misterios escondidos desde antes.
porque como ese acceso se perdió, el alma perdió ese acceso. Entonces, el discurso de Jesús tiene que ver con retornarle al alma esa capacidad de entendimiento, ¿verdad? Al retornarle al alma esa capacidad de entendimiento, amados, pues viene en código, viene cifrado para que el alma pueda, diríamos, alcanzar esa dinámica de disciplina. Por eso decía, ¿cuál era el estado inicial en el que esta palabra se da? Viendo no ven, oyendo no oyen, no se convierten y no son sanados. ¿Eso está vigente hoy? Sí, hoy tenemos gente que no ve, gente que oyendo no oye, gente que interpreta mal, gente que escucha lo que quiere e interpreta como quiere. Entonces, están vigentes las parábolas en cuanto a que son el cifrado, el lenguaje cifrado de Dios al alma está vigente. ¿Cuál es el efecto de ese mensaje? Juicio, separar. ¿Qué separa? Separa todo aquello que en el alma está incorporado y que no le deja entender y la atrae a la vida del reino de los cielos, a la vida de Cristo. Digamos, ahí es que, bueno, pero es que uno no se propone predicar así. Nosotros, usted, ni yo, ni usted, creo que no, ninguno decimos, a ver, hoy le voy a predicar a los creyentes y a la iglesia. No, simplemente uno anuncia el evangelio por el Espíritu y ese cifrado, eso va dentro, amados. Eso es inconsciente, digo yo. Usted y yo no somos conscientes de en quién está cayendo la palabra y quién está entendiendo y quién no. Esa es la obra del Espíritu, porque como las palabras que hablamos son Espíritu, entonces ahí es donde, digamos, esa es la soberanía de Dios y nosotros instrumentos. Acordémonos que nosotros somos administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que como servidores, nosotros no tenemos autonomía en cuanto a lo que estamos expresando desde el Espíritu. Esa es unilateralidad de Dios. Dios me usa como su instrumento, sí. Pero sí. es que ahí es el que enseña, el que decide si va a hablar en parábolas o si va a hablar claro. ¿No? Bueno, yo me refiero, amados, a las circunstancias que nos pueden rodear a cada uno. Por ejemplo, cuando estamos frente a un auditorio, cuando estamos frente a personas entendidas, por ejemplo, acá yo que me voy a poner a cifrar, a hablar con parábolas en un lenguaje escatológico, teológico, sistemático. No, amados, acá hablamos abiertamente todas las cosas, pero obviamente en otro ámbito, digamos, cuando predicamos en general a la congregación, uno no se propone allí ocultar las cosas, porque esa predicación que es como general, entonces ahí entra el gobierno de Dios sobre mi vida. Dios me da un fluir, Dios me da una palabra y me da la medida de las palabras y yo fluyo frente a la congregación. Yo no determino sobre quién está cayendo la semilla y quién va a dar fruto, eso lo determina Dios. Entonces ahí es que digo que hay dos contextos de las parábolas, ¿verdad? Inclusive hoy en este tiempo, según el ámbito en el que uno pueda hablar, según el ámbito en el que uno pueda discernir, como dijo el maestro Joel, según el ámbito que uno discierne en dónde está, pues uno fluye de cierta manera. Y ese fluir que digo, sí, amado. Pero Erwin, podríamos pensar de que Jesús tenía los dos discursos. Él tenía los dos discursos porque cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ahí está hablando, pero yo digo, ahí está hablando el otro discurso. ¿Podríamos pensar en eso? Pero acordémonos que Jesús, cuando tenía el momento correcto, a sus discípulos les declaraba todo. Claro. A los discípulos no les ocultaba nada, dice, a ellos les decía todo, pero a los demás en parábolas. Ahora, ¿esa dinámica está vigente hoy? Yo les digo sí, pero yo creo que no es consciente de nosotros, salvo cuando estamos en un ámbito como este con gente entendida. Entonces tú conscientemente sabes que hay un auditorio de gente entendida y que no te guardas nada y tú puedes fluir y fluir y fluir tranquilamente, declarar todas las cosas. Pero el otro ámbito,
Cuando le predicamos a la iglesia, ahí no depende de mí, porque depende de Dios. Yo estoy fluyendo en una dinámica de gobierno del Espíritu, en donde creo con todo mi corazón que con temor y temblor Dios me está dando las palabras para hablarle a todo ese auditorio. Ahí es que no depende de mí el hablar en parábolas, sino que Dios me pone las palabras en la justa medida de lo que los oyentes quieren oír. Bueno, solo antes de Pastor Manuel, Freddy había levantado la mano, perdone, Pastor Manuel. No, primero la religión. Claro, siga, Manuel. Dele, Pastor Manuel, dice, le ceden la palabra. A ver, entonces, ¿se puede? Por favor. Dele. Gracias. Sí. Bueno, no quiero, digamos, no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Como dijo el pastor Saúl, sí apelo, en el caso mío, al uso de los recursos de una manera sencilla o de una manera profunda, aunque ambas son profundas. A la explicación por parábolas a un público en general y saber diferenciar esas propuestas de mensaje, para mí es bien importante. En ambas, ya sea que esté para personas muy entendidas y muy conocedoras, como son ustedes, de quienes aprendo tanto, como cuando voy a las personas que están en los rudimentos de Cristo, de igual manera, yo trato de acomodarme a los unos y a los otros, aún sabiendo que en ninguno de los casos, ¿verdad? Estoy manifestando mi expresión, ni siquiera mi opinión, porque mi opinión no tiene mayor relevancia. Lo que sí tiene toda la relevancia es la verdad de Cristo. Y cuando vamos con parábolas a la gente, ya ni siquiera nuestro propio mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque no es que vayamos a ocultarles a uno y a otro, no. Ahora hacemos nosotros la explicación de una parábola de principio a fin, incluyendo la revelación que el Señor nos ha dado a través de esta verdad, para poderle a la gente también no dejarlos solo picados, no dejarlos solo con el deseo, sino también darles una explicación que lo consideramos nosotros ha sido la revelación de esa parábola. Entonces, incluidos nosotros, las parábolas siguen hablando a nuestro corazón, siguen trayendo revelación, aunque ya hayamos nosotros caminado un poco. Es decir, cuando yo escucho una parábola y la dice el pastor Joel, wow, reconozco e identifico otro detalle que a lo mejor no había yo reparado, en que es parte de la verdad presente del evangelio del reino, mejor entendido. Entonces, a la gente sencilla, lo sencillo, y a la gente más entendida, de una manera más técnica, si lo puedo yo reducir en palabras a eso, ¿verdad? Esa es mi opinión, y en todo caso tratar pues de influir yo menos y que sea el Señor utilizando pues el recurso nada más, ¿verdad? Esa es mi opinión en esto tan valioso, y gracias al pastor Erwin pues por todo lo que presenta hoy. Gracias, Pastor Manuel. Escuchemos a nuestro amado Pastor John Freddy. Siempre, gracias a Erwin por lo que en esta manera nos expone y nos comparte. Siempre yo he visto las parábolas
y cuando Jesús las exponía y él las daba a entender, era un ejemplo que él daba y una tipificación, no, un ejemplo para dar una enseñanza. Es verdad que no es una fábula y es muy claro esto que está diciendo. Espérate un momento que estoy ocupado. Esto es algo que tenemos muy claro. Entonces, lo que yo quiero decir es el hecho de que yo dé una parábola o comparta una parábola o hable de una parábola, no quiere decir que no esté en la verdad presente. Es muy claro lo que nos expresa Erwin al decir todo está consumado, y desde la madurez que se entiende la parábola, no desde una exaltación del alma para nosotros, ni queriendo sacar un beneficio a quienes están escuchando o de quienes se está escuchando el mensaje, pero sí el querer enseñar las cosas. Creo que nosotros, bueno, nosotros no, muchos de quienes estamos en esta verdad y en este entendimiento, hemos cogido una muletilla que decimos algo práctico. Y bueno, háblame de la gracia de una forma práctica, a ver si puedes. El hecho de que sea práctico no quiere decir que lo expreses o que lo expreses de una forma en que todos lo entiendan. Entonces, yo creería, mis amados, o no sé si estoy equivocado y háganmelo saber, por favor, de que cuando yo explico una parábola, obviamente no las debo explicar porque hay un entendimiento desde un beneficio y una exaltación del alma, pero sí lo debo exponer desde una verdad que es la verdad presente de Cristo. Entonces, esto era como lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Pastor John Freddy. Yo decía en su momento la verdad eterna contenida dentro de lo que es el ropaje, pudiéramos decir, del lenguaje de la parábola, pues la verdad no cambia. Y Pastor Erwin nos decía el asunto de la operatividad, ya no es un asunto ahora para la iglesia de poderle revelar por medio de la parábola al alma que está, en el caso de la iglesia, los nacidos verdaderamente de nuevo, ya están iluminados, solo que ahora se le está aclarando esa luz y está viendo con mayor precisión. Entonces, que definitivamente hasta podemos utilizar y debemos no solo utilizar, sino ser conocedores del Antiguo Testamento, de todos los libros de las Escrituras. Y aún más allá, todavía diría, es muy valioso el conocimiento de libros históricos, de otros libros deuterocanónicos, de otros libros que nos enriquecen en cuanto al conocimiento histórico y demás cosas, pero que en última instancia sabemos que la dinámica es el Espíritu de Dios alumbrando por medio de nuestro espíritu al alma en todos los asuntos que todavía no tiene claridad. Por eso es que nos habla, y creo que el maestro Joel hablaba de que ya tenemos el espíritu y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Esa es la dinámica. Pero quienes enseñamos y somos maestros, predicadores de la palabra, por supuesto que fuimos llamados a presentar con mayor exactitud y claridad este maravilloso evangelio. Pastor Erwin, por favor. Amados, creo que las parábolas están vigentes en este sentido. Las parábolas son la expresión de cómo Cristo, el Rey del Reino, vino a incorporarle al alma el entendimiento de cómo este reino había de someter todas las cosas, inclusive las del alma. Así que predicar hoy y anunciar las parábolas y dar un mensaje con respecto a ese tema es enseñarle a la gente, enseñarle a la congregación cómo Cristo vino a incorporar su gobierno, su palabra, las llaves. Las parábolas son las llaves del reino y las llaves están vigentes.
pero como todavía no entendemos cómo es que eso funciona, o sea, en la verdad presente, eso está incorporado a nuestra alma. En la verdad presente vivimos en esa verdad, pero no la conocemos, no la disfrutamos, porque simplemente no conocemos. La iglesia todavía no conoce cómo funcionan las llaves del reino. Acordémonos que las parábolas son misterios, y un misterio, aunque está revelado, debe ser puesto en marcha. Es como una llave. Usted y yo podemos meter la llave a la cerradura, pero si no la gira, entonces no sirve de nada. Tenemos la llave y si no conozco para qué sirve, en qué puerta abre. Entonces ahí es donde, como administradores de los misterios de Dios, tenemos todavía una labor con respecto a las parábolas. Discernir cómo este misterio que fue incorporado a la vida de la iglesia es que hoy funciona como vida en la iglesia. Pastor Erwin, es como la nueva tecnología que se va creando y de repente llega a nuestras manos y somos desconocedores del funcionamiento de la misma, puede resolvernos un sinfín de inconvenientes, hacernos la vida obviamente más productiva y eficiente. Sin embargo, al no entender esa tecnología, la vamos a mal usar y la vamos a usar de repente en su mínima expresión, hasta la podemos quizás hasta destruir, ¿verdad? Exactamente es lo que, sí, exactamente es lo que yo quería decir. O sea, no podemos decir, no, ya no vamos a predicar las parábolas. No, es que están vigentes hasta que entendamos cómo funcionan las llaves del reino. Son llaves del reino que se le entregaron a la iglesia para la correcta administración de la sabiduría que debe ser dada a conocer a los principados y a las potestades. Bueno, ahí necesitaría otra sesión para esa explicación. Son verdades reveladas. Que cuando usamos una parábola, como decía Juan Carlos de su amigo pastor, que usaba la parábola, pero para hablar una verdad secundaria y no la verdad estructural, o sea, la esencia. Esta parábola se refiere a esto. Ahora, miraba yo mientras hablaba, ahora que hablaba John Freddy, recuerdo una vez que estaba hablando del orden de Aarón y del orden de Melquisedec. Y le dije a la hija mía, necesito que me hagas un favor. Quiero que en una cartulina tú me hagas una mitra. Busca el Papa y me miras la mitra. Y tú me vas a hacer una corona, una mitra y una corona. Y entonces tomé a dos hermanos de la iglesia, de la congregación, y a uno lo puse del lado izquierdo, al otro del lado derecho, y comencé a enseñar. Y lo que Hebreos dice, que Cristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec era rey, Aarón tenía su turbante. Entonces, usando esa pedagogía, esa estrategia, en ese caso específico, para comparar lo que empezaba el pastor Edwin a explicar. O sea, que una parábola es una comparación, es una explicación, no es una fábula, ni tampoco es una alegoría. Entonces, ahí entonces se le enseña a la gente tranquilamente los dos órdenes en ese momento. Por eso también ahora en el webinar que tuvimos con el apóstol Basilio, recuerdo que en lo último él insistía que oraran por él, al igual que nosotros, orando, y que la gente ore que Dios nos dé el denuedo, esa parresía, esa fluidez para hablar la palabra ya abiertamente, a cara descubierta, sin adulterarla, pero sabiendo que el Espíritu Santo es el que conoce qué parte de esa medicina espiritual
va a dosificar. Esta persona necesita esta dosificación, ¿sí? Que es el Espíritu Santo en su trabajo interno con cada persona. Él es el que alumbra los ojos del entendimiento. Nosotros estamos regando la semilla, regando, pero nosotros a veces, como no vemos el corazón, solo el Señor es el que escudriña las mentes y los corazones. Él es el que hace la obra internamente en la gente. Nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos viendo el fruto y entonces vamos moviéndonos con ese fruto en cada persona. A veces uno discierne que hay una persona que está en hierba, otro está en espiga, otro está en grano lleno en la espiga y otro ya es fruto maduro, que se te puede el pastor Saúl transfigurarse y quitarse el bigote. Ya, y la gente lo... Otro está en Cartagena, y otro está en Santa Ana y otro en San Salvador. Mis amados, ¿les parece que nos hagan favor alguno de tomar la fotografía? Qué lindo tiempo, de verdad. Tuvimos un tiempo extraordinario, no sé ustedes, pero hay reuniones como estas que no se siente absolutamente nada. Y Amados, eso que pensábamos que como estábamos tan poquito nos tocaba de a media hora. Y resulta que... Y no, quiero que me permitan decir una cosita antes de irnos. Entendamos que el fundamento que Cristo el Señor puso con respecto a las parábolas fue el contexto del trigo y la cizaña. Por eso, lo primero que les explicó a sus discípulos fue esa parábola. Entonces, a partir de allí, del trigo y de la cizaña, como la separación, por eso las parábolas son juicio. Acuérdese que las parábolas son juicio. El efecto de las parábolas es separar, por eso se pone en el ejemplo una cosa frente a la otra para separar. Como el efecto de la palabra contenida en las parábolas es la separación, entonces en ese contexto es que nosotros hoy entendemos se sigue anunciando el evangelio del reino, ¿sí? Porque el juicio, digamos, que produce el anunciar el evangelio es de separar a aquellos que son trigo y aquellos que son cizaña. ¿Ok? Gracias. muchas gracias, Pastor Ervin. No sé Bueno, si va la Pastor foto. Saúl nos hace favor, Juan Carlos, la Yo también tomo foto. una. ¿Quién la puede tomar? Yo tomo una, Por favor. tranquilo. Pero no vaya a tomar ¿Listos? la foto en parábola, no la tomes en parábola. ¿Estamos listos ya? Bueno, la cuenta de 1, Por favor. 2, 3. Listo, ahí quedó. Ya para el grupo de una. Pero una foto que nos haga justicia. Pues ahí está en el grupo, parece que sí es Perfecto. justa. Saldrás en parábolas, mi hermano. Sí. Pastores, muchas gracias. ¿Quién viene Pastor. mañana? Muchas gracias. Tremenda. Esta foto es para que viendo no vean y oyendo no. ¿Quién mañana corresponde? Pastor Ervin. No, a mí me dijeron a quemarropa ayer. Mañana no sabemos, yo creo que. No se ha el pastor organizado. Willy, el duro, Willy. No. El mero. Grande, No. grande. Amados, yo tengo listo otra presentación con respecto a Mateo 13 y el trigo y la cizaña. Si quieren, la ponemos ahí y todos Excelente. construimos. Órale. Es más, yo le iba a Órale. proponer que miráramos todas las parábolas para que los que estamos comenzando podamos ir recibiendo más. Entonces, Estamos al reino. ahorita en la tarde yo les pongo la presentación para que Perfecto. ustedes la miren y mañana todos participamos. Perfecto. Ah, bueno. No, Formidable. No te detengas. predica, recoge la ofrenda, barre, A la ofrenda y el café.
Mis amados. Nos vemos. Abrazos. Bueno, las demás reliquias, hasta mañana. Hasta mañana. Bye.